Saludos y bienvenidos a todas estas mamás que nos siguen de Maternidad Sin Barrera. Hoy tenemos una grabación un poco diferente y estamos bien contentas con esta grabación. Yo sé que a lo mejor usted está mirando a esta personita que está aquí conmigo y usted dirá, ¿verdad? Los que los conocen dirán, ¿y qué hace Hidel Padilla aquí con Claudia en una entrevista de Maternidad Sin Barrera? Pues yo sé que muchos de ustedes lo conocen como Hidel Padilla, el filtro y todas esas cuestiones de baloncesto, pero yo lo conozco de una manera diferente. Él es el hermano de Marimil y si usted nos ha seguido en todos estos videos, ¿verdad? En todos estos podcasts que hemos grabado, usted sabe, ¿verdad? Que Marimil Padilla tiene un hijo con autismo y que de esto es que trata nuestros podcasts. Y si no los han visto, los invito a que vean nuestros podcasts, vean todos nuestros capítulos anteriores para que entonces puedan entender un poquito de lo que estamos aquí haciendo hoy y ¿verdad? De lo que trata nuestro podcast. Nosotros estamos haciendo un especial del Día de los Padres y entonces hoy queremos entrevistar a Hidel Padilla. Hidel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué bueno Claudia que me tienes aquí en tu plataforma, una plataforma muy educativa y sé que es la pasión de ustedes, de mi hermana Mili, como cariño le digo, y de Claudia, Edmarí y todo el grupo de trabajo que están haciendo un excelente trabajo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues entonces, para repasar un poquito, ¿verdad? Hidel, nosotros hablamos en un podcast anterior, hablamos de lo que fue la red de apoyo. Si no me equivoco, la red de apoyo fue el número 4. En ese podcast nosotros hablamos, ¿verdad? En el caso de Marimil, Marimil te mencionó a ti y en mi caso yo mencioné a mi papá. Pero entonces hoy nos vamos a enfocar en ti. Y yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu rol? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo ayudaste a Marimil? Cuéntame un poquito de eso. Pues mira, para que sepan, no todo el mundo lo sabe, pero estamos hablando de Abiel Vasco, que by the way se acaba de graduar de la universidad y yo creo que esto fue un logro familiar que es el reflejo de ese apoyo de que tú hablas. Además de ser mi sobrino, es mi ahijado. Entonces, es la primera vez, ¿verdad?, que tenemos que pasar por algo similar. Lo que pasa es que nosotros pues somos hijos de padres sordos. Entonces vivimos en un mundo en donde para muchas personas no es normal, pero para nosotros sí lo es. Entonces, gracias a esa experiencia y siendo el segundo hijo de mi hermana, en donde yo conocí el amor por primera vez con Esmari y después viene el machito que tanto esperábamos. Abiel, pues para mí, al ser mi ahijado, yo tenía como una responsabilidad. Muchas personas ven ese título como ahijado y qué realmente significa, ¿verdad? Cuando tú eres padrino de un niño. Y es que en caso de que falte mamá y papá, tú eres el que tiene que estar responsable de criar a este niño. Entonces la responsabilidad es inmensa. Y siempre nosotros como hermanos, somos tres hermanos, Edgar Padilla, Marimil Padilla y este servidor, hemos tenido una crianza un poquito diferente que no mucha gente entiende, y es que prácticamente nosotros nos tuvimos que servir de apoyo uno a los otros sin tener la capacidad, ¿verdad? Cuando uno es niño, uno está tratando de experimentar muchas cosas. Nosotros nos tocó madurar temprano y apoyarnos para poder juntos lograr las metas de cada cual. Y eso no todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Mucha gente tiene una crianza con hermanos, yo le digo normal, en donde pelean, en donde son a veces mejores amigos. Pero la de nosotros, aparte de tener todo eso, había, como yo digo en inglés, un cross function de, de responsabilidades. Una Mili se crió siendo la mayor y nosotros siempre la vimos como una madre realmente porque era la que tenía la capacidad después de mi mamá. Supera a mi mamá en capacidad a temprana edad y entonces las deficiencias que teníamos como hijos de personas sordas, pues Mili era como la responsable, no lo pidió, pero fue lo que se le otorgó. Y después yo, que vengo a ser como el padre de Edgar, o sea, vengo a ver la figura masculina ayudando a mis padres a proveer las deficiencias de mis hermanos pequeños.
Mili las mías y yo la de mi hermano pequeño, sin tener la capacidad. Ahora te podrás imaginar el mundo que vivíamos, en donde la madurez fue mucho más rápido que las de mis hijos, por ejemplo, yo comparo, o posiblemente los hijos de Mili también. Y cuando sucede lo que sucedió con Abiel, no sabíamos su diagnóstico de avanzada porque yo lo veía como un niño normal. Todo comenzó con unas fiebres increíbles y unas convulsiones. Entonces, cuando había convulsión por fiebre, pues a lo mejor nosotros pensábamos, pues a lo mejor salió epiléptico, quién sabe. Pero dejó de tener fiebres y comenzó a tener los mismos eventos. Y yo te tengo que decir que desde el primer día ha sido la cosa más fuerte que yo he tenido que vivir. Wow. Porque al no tener el conocimiento, Mili mucho menos, y Mili con las emociones a flor de piel, yo siempre le he dado con ese balance ecuánime cuando ella tiene abruptos emocionales, pero en este caso son unos abruptos que también me daban a mí, me daban a mí porque verlo era como yo pensaba que se iba a morir. No sabíamos cómo manejarlo y eso era continuo y continuo y continuo. Entonces ahí es que empieza pues mi apoyo incondicional sin tener la capacidad para hacerlo, pero teniendo la experiencia de haberlo vivido. Es un poquito confuso, pero nosotros de alguna manera desarrollamos unos instintos y unas destrezas. En inglés hay un dicho que dice, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Y yo realmente lo tengo que aplicar a nuestras vidas. Y es que nacimos pues con un sentido, un sexto sentido diferente, unas relaciones diferentes a los hermanos que hay por ahí, una compenetración para poder sobrevivir. Y yo creo que eso yo lo apliqué, ¿verdad?, con mi hermana, porque ustedes se podrán imaginar una madre lo que siente con un niño que no sabemos lo que tiene, que nos tenía a todos siempre mirándolo a cada 5 minutos. Y cuando el cansancio nos dominaba, que nos quedábamos dormidos o íbamos un ratito afuera a coger el aire, cuando menos tú te lo esperas, venía el abrupto. Wow. Y tener que cogerlo sin saber, una desesperación que no te puedo explicar, corriendo para el hospital. En el hospital le hacían 1000 pruebas, no entendían el por qué. Entonces uno empieza pues a buscar otras opciones naturales. Yo creo que de ahí nace el afán de mi hermana de creer tanto en la medicina natural, y es que le ha dado unos resultados que la medicina tradicional no le pudo dar. Claro. Pero ese proceso fue un proceso bien largo. O sea, estas convulsiones pasaban bien frecuentes cuando se le empezó a cambiar la dieta, cuando se le empezó a hacer unos ajustes a nivel naturales, pues no es que no pasaban, pero dejaban de pasar frecuentemente. Entonces ya tú vas buscando una fórmula de cómo trabajar para que la parte emocional no te domine tanto. Entonces, ese fue el inicio y para que Mili descansara, yo tenía que dormir con él, dormí en su cuna y casi no puedes dormir porque tienes un terror que te empieza a convulsar al lado tuyo. A la medida que va pasando el tiempo, pues ya nos iban dando como unas herramientas y cosas para hacer con sus manitas, con sus piececitos, algunas terapias. Y no es que resolvió el problema, pero poquito a poco era menos la frecuencia que le daba. Y cuando le daba, ya tú no te desesperabas tanto. Y por lo menos te creías que lo podías manejar. Claro. Pero mi hermana estuvo un sinnúmero de años, baby steps, para que fueran llevándonos a bigger step. Y él fue creciendo y no vino el diagnóstico hasta mucho después. O sea, Claro. que realmente siempre estaba ahí para ella, para lo que necesite, y Abiel y María y Said también. Son como si fueran sobrinos hijos, porque como te dije, nuestra familia está toda distorsionada. Uno es madre hermana, uno es padre hermano,
Y entonces esos lazos se desarrollaron y poca gente lo entiende, pero eso es lo que nos tocó vivir. Claro, y yo quiero recordarle a las personas, ¿verdad? Y todas estas mamás que nos están viendo por primera vez, que si no han visto nuestro primer capítulo, que es cuando nos dieron el diagnóstico, usted va a entender un poquito más de esta historia y va a entender que en el proceso que se estaba tratando de diagnosticar a Abiel con autismo, ocurrió un episodio de un ataque Epiléptico, sí. epiléptico, Sí, unas convulsiones, fueron unas unas convulsiones. convulsiones, exacto. Y todo lo que era el diagnóstico de autismo se paró porque entonces se empezaron a enfocar más en lo que eran los ataques epilépticos. Así que es bueno que, ¿verdad? Si usted no ha visto estos podcasts, los invito nuevamente a que los vean. Y yo te voy a decir algo, Claudia, es una cosa que yo sé que muchas personas pasan por esto y es tan aterrador. O sea, uno realmente comienza a conocer lo que es el amor. Uno practica ese fenómeno del sentimiento cuando uno se casa, ¿verdad? Cuando uno se enamora y uno siente unos cambios hormonales, unos cambios en la dopamina y tú dices, diablo, esto es tan brutal enamorarse de una persona. Pero realmente el amor comienza cuando tú tienes un hijo. Entonces, la desesperación que, que el momento te lleva. Porque acuérdate que lo desconocido es lo peor que te puede suceder, porque cuando hay conocimiento, pues hay unos profesionales que te pueden ayudar en lo que sea. Pero cuando la condición comienza con no sé lo que es, y yo te tengo que decir que mi hermana, su crianza la preparó para esto. Wow. ¿Y por qué te digo eso? Porque mi hermana tuvo una crianza bien difícil y bien dura. Se le pidió ser madre a corto tiempo. Se le pidió que renunciara a cosas de jóvenes normales, los deportes, correr bicicleta, para que se preocupara por su papá y su mamá y sus dos hermanitos. Entonces, lo que yo me imagino, ¿verdad? Que fue una crianza bien dura y bien diferente, que para bien o para mal te forman quien tú eres. Uh-huh. Y te digo para bien o para mal porque hay cosas que de momento tú miras hacia atrás y dices, wow, yo tengo unas carencias de ciertas cosas y es que pues la crianza te llevó por un camino, pero en esta ocasión a mi hermana le dio ese poder de enfrentar un sistema. Y te digo esto porque aún yo que estoy en segunda y yo veía el caso tan y tan difícil que tú piensas que el niño se te va a morir. Entonces tienes a profesionales de la salud que estudiaron para esto, diciéndote que vamos a medicar a tu niño. Y cualquier persona que no haya tenido esa coraza tan y tan dura que le desarrolló la vida a mi hermana, hubiese decidido por medicarlo. Y mi hermana, yo recuerdo, y lo discutía conmigo, y a veces teníamos discusiones fuertes. Dijo que no, a mi hijo nadie lo va a medicar hasta que yo averigüe qué tiene mi hijo. Y eso, nada más, es una cualidad que gracias a ustedes que tienen este podcast, es una cualidad que debe ser divulgada por todos los rincones del mundo, porque yo sé que ahora mismo deben haber madres con esa desesperación. Fíjate que era mi sobrino y yo podía sentir la desesperación de Mili. Y dijo, Omar, ¿verdad? Pero Mili es la más que estaba en el day to day con Abiel. No tengo respuesta, no sé qué es lo que tiene, pero sé que no lo voy a medicar. Esas son palabras grandes. Sí. Y muchas veces Edgar y yo le hablábamos con ella, mira Mili, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ella tenía una firmeza de que no, que no, que no. Entonces, yo siempre me pregunté de dónde sale eso, ¿verdad? ¿De dónde sale esa firmeza en medio de la turbulencia? Y todo tiene una respuesta, porque si conocen a mi mamá, que mi mamá es analfabeta, no tiene estudio, es sorda, por ende, ella habla con dificultad, pero
tiene sordera permanente. Y mi mamá siempre nunca vio su vida como un límite, sino que ella buscó, si yo no lo pude hacer, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que mis hijos lo logren. Si aquí en Puerto Rico no me dan trabajo, pues tiene que haber algún lugar en el mundo que me dé trabajo. Entonces, mi mamá retó su condición, mi mamá retó un sistema, mi mamá retó a su propia madre, que la criaba con una protección increíble. Y no está de más, yo no juzgo a mi abuela, porque es que te digo, la gente es normal, lo que va a pretender es tratar de proteger a sus hijos, tratar de utilizar los mecanismos existentes para que te ayuden a diagnosticar lo que tiene tu hijo. Correcto. Pero fíjate cómo mi mamá comienza a desarrollar en nosotros, sin darse cuenta y sin hacerlo a propósito, cómo ir más allá de dentro de una caja, cómo buscar alternativas donde ni siquiera te las presentan. Y ahí es que después, años después, yo vengo a entender cuál es el espíritu de mi hermana y cómo pudo lograr lo que pudo lograr. Y porque fue la primera, la que recibió más de forma directa el impacto de mi mamá. Entonces mi papá es diferente. Entonces, verla a ella que coge este niño y no lo medica hasta que más adelante, cuando te digo más adelante, no tengo la edad, pero deben haber sido como 8 o 9 años, Sí. donde a Biel le diagnostican el autismo, ¿verdad? No recuerdo el nivel. Nivel 3. Cuando lo diagnostican, entonces nosotros empezamos a ver patrones de conducta que reafirmaban. Y si no llegan hasta esos patrones, mi hermana iba a estar en denial. O sea, mi hermana pudo confirmar, ¿verdad? Y la gente preguntará, ¿pero cuáles son esos patrones? Abierta hacía unas líneas, nosotros nos dormíamos y te hacía unas líneas de carritos wheels, que todo el mundo tenía carrito, y mi hermana le compró un montón. Perdón, y te hacía una línea, y cuando tú mirabas, era la línea más perfecta que tú te puedes imaginar. Pero sí. Estoy hablando de una milla, y si tú le cogías y le sacabas los carritos, comenzaba una furia que no podía controlar. Claro. Entonces, eso es parte nada más, una parte sencilla de lo que empezamos a ver y cómo se perdía en la vista con las líneas. Y cuando caminaba, si encontraba una línea, entonces con sus ojitos la seguía y le daba 75,000 vueltas a esa línea. Entonces había que romperle eso para que su mente pudiera cambiar, ¿verdad? Y contrarrestar lo que el cuerpo y su mente le decían por su condición. Claro. Y si tú comparas ahora mismo a el Abiel pequeño con el Abiel de ahora, ¿qué tú crees de ese cambio? ¿Qué tú crees de todo esto que ha pasado? No, esto se puede denominar como un milagro de Dios. Pero yo tengo que decir a todas esas mamás que están ahí que este programa no daría basto. Porque el resultado final no refleja el proceso. ¿Y qué digo? El proceso hacia lo que vemos hoy de Abiel, un joven que se graduó de la Universidad de Central Florida recientemente, un joven que totalmente normal. Es una cosa increíble y la gente se pregunta, y yo sé que Emilia ha tratado de ayudar a mucha gente, pero una de las cosas, y pasa en el deporte también, vemos un resultado milagroso, pero no queremos preguntar cuál fue el proceso. Porque el proceso fue uno en donde mi hermana no pudo trabajar por mucho tiempo. Entonces se empobreció teniendo todos los estudios del mundo. Entonces ella, acuérdate que ella se fue por
por la medicina tradicional. Estamos hablando de que Mili llevó a Biel a terapias de delfinoterapia en Venezuela, en Rusia, terapia física, bueno, Ocupacional todo del lo que habla se llame toda. ocupacional. Todo lo que se En, ayuda se tuvo en no, práctica. y aparte de eso, mi hermana tenía un bachillerato de la Universidad de Massachusetts, pero mi hermana se tuvo que ir a estudiar para certificarse en yo no sé ni cuántas áreas. Porque cuando tú no tienes la capacidad económica, pero tienes el espíritu de sobrevivencia de Milka Rivera, pues tú lo vas a hacer sí o sí. It doesn't matter what. Y entonces mi hermana se educó, sacó cuántos certificados hay, tuvo una red de apoyo increíble, para que ese niño, todavía me acuerdo de las terapias, lo ponían boca abajo, las terapias, terapias todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, terapias sensoriales, ¿verdad? Porque Gabriel tenía problemas sensoriales, con arena, o sea, entonces, lo grande de todo esto, y esto que sirva de ejemplo para mucha gente, al Mili pues empobrecerse, como digo, porque no es lo mismo 2 personas trabajando que una persona trabajando y la otra cuidando 24/7 de este niño. La necesidad es la madre de la inventiva. Tú puedes escribir todo lo que se te ponga en la mente de cómo levantar un peso, Mili lo hacía. O sea, estamos hablando desde vender agua en las luces, estamos hablando de ir a las fiestas patronales y tener un kiosco allí, buscar quién nos donara el hielo, los jugos, para vender desde por la mañana hasta por la noche, 4, 5, 6 días. O sea, desde personas en su carácter privado donando torneos de béisbol, softball, basquetbol, campamento de basquetbol. O sea, you name it. Porque estas terapias, cada viajecito de eso eran 20 y 30 mil dólares. Sí. O sea, y cuando tú no tienes ese tipo de dinero, pero tú tienes un deseo inquebrantable de levantar a tu hijo, pues este es el ejemplo más específico que usted debe seguir. Fácil no es, fácil no es. Mucho sacrificio, se sacrifica mucho la pareja, ¿verdad? Porque acuérdate que tú te casas y todo está bien chulo y tienen sus viernes para socializar y para salir y para ir al cine. Todo eso se elimina. Y todos tienen todo por un bien común. Y el bien común es cómo sacamos a Biel de donde está. Y siempre mi hermana me decía, Hidel, no es cuando es pequeño. Eso es fácil. Es que él va a tener 17 años, él va a tener 18, él va a querer graduarse, él va a querer enamorarse, él va a querer tener una familia. ¿Cómo lo va a lograr si yo no llevo a este niño a maximizar su potencial a través de todo este organigrama que le tocó vivir? Y hoy día, contestando tu pregunta, Abiel es un individuo que es un milagro, pero un milagro de Dios. Pero detrás de ese milagro es como Dios, yo me imagino que dirá en algún momento dado a todo el que le pide, oye, me pediste, pero te puse todas estas personas en el camino para que te ayudaran y no tomaste ventaja de eso. O sea, ocúpate, Dios va a estar ahí para ti, pero te tienes que ocupar. Claro. Tienes que ser responsable y tener accountability con tu hijo. Claro. Y hablaste de eso y cuando lo estabas mencionando ahorita me puse un poquito sentimental y me dieron ganas de llorar porque, ¿verdad? Y si estás familiarizado con el podcast, sabrás que Marimil fue mi red de apoyo. Digo, al público. Yo sé que tú sí, yo sé que tú sabes. Pero Marimil fue mi red de apoyo. Y lo mismo que ella está pasando con Abiel es lo que yo estoy pasando con mi hijo Mateo ahora mismo. Claro. Así que, ¿verdad? Uno de mis sueños, ¿verdad? Es ver a mi hijo completamente realizado y verlo graduarse de la universidad y verlo hacer todas esas mismas cosas que Abiel hace. Así que de verdad que te felicito mucho porque yo sé que no fue fácil, porque lo escucho de Marimil y lo estoy pasando con Mateo, no la misma situación, ¿verdad? No la misma, el Abiel fue un poco más difícil, pero igual sé todo el sacrificio que uno tiene que pasar como mamá para llegar a ver resultados tan bonitos como lo son los de ahora. Igual,
en los podcasts de nosotros también estuvimos hablando de todo lo que tiene que pasar, ¿verdad? Nosotras como mamá, por lo que pasamos, nuestros problemas matrimoniales, que nos olvidamos de nosotras, todas esas cosas, todos esos temas son, ¿verdad? Tocados en estos podcasts, así que vuelvo y sé que soy repetitiva, pero los sigo invitando a que vean nuestros podcasts. Quiero hacerte una pregunta. Y yo sé que tú me vas a decir, obvio microbio, Claudia, esto valió la pena. Y del todo esto valió la pena que tú te hayas involucrado, valió la pena. Cuéntame. No, definitivamente, Claudia, y aportando un poquito a lo que dijiste, hay un libro de Jorge Bucay que se llama Hojas de Ruta. Hojas de Ruta, aquellos que quieran comprarlo, tremendo libro. Y habla de eso. Habla que tú cuando comienzas una ruta, un camino, tú te sientes solo y tú piensas que tú eres la única que está pasando por una situación en particular. La depresión es prácticamente amiga tuya de forma automática. O sea, tú trabajas, ya la depresión es automática, tú trabajas de cómo no estar deprimida. Y ese libro cuenta de que en el camino, cuando tú te ocupas, te vas a encontrar personas que hablan igual que tú, que piensan igual que tú y están pasando por lo mismo que tú. Y esa red sigue creciendo y por eso me encanta lo que están haciendo, porque Mili fue para ti, tú has sido para otros y esos otros para otros. Y cuando vienes a ver, tú creas una red que no existía antes, gracias a las telecomunicaciones, en donde una palabra de aliento, un consejo en medio de la tormenta, se convierte más grande que un bocado de comida. Y es una cosa que te lo digo así porque lo he vivido. Cuando te preguntas si valió la pena en la vida, y esto me ha pasado a través de toda mi vida, y yo sé que a Mili también, uno va corriendo por un camino y muchas veces se cuestiona el por qué Dios mandó a uno por ese camino. Y yo criándome con mis papás, tuve mucha deficiencia. Aparte de ser un paciente de ADD, sin medicar, sin diagnosticar. Imagínate tú. Más con problemas del habla, más con padres que lo querían dar todo por mí, pero llegó un punto en que no me podían dar más porque no habían tenido la preparación suficiente. A causa de su condición, no por causa del deseo inquebrantable que tenían ambos. Entonces, yo he aprendido que a través del tiempo, todo eso que nosotros vivimos de niño y después que hemos vivido como padres, definitivamente nos ha unido como familia una cosa espectacular. O sea, donde tú ves a Mili, a veces que llevo 30 días sin hablarle, pero ni hace falta. Porque la conexión es una conexión que yo he visto muy poco en la vida. Por eso digo, no mucha gente entiende nuestras relaciones. Pero todo lo que nosotros vivimos nos preparó para bien. Entonces, cuando tú vas para atrás, tú preguntas, wow, ahora entiendo el por qué Dios me pasó por este sedazo. Porque si Mili no hubiese pasado por la crianza que pasó, definitivamente no iba a poder ayudar a Abiel a maximizar su potencial. Sí. Si yo no hubiese pasado la crianza que pasé y la conexión que tenía con mi hermana, no iba a poder ser un apoyo efectivo en el proceso más importante de su vida, que es un hijo y su maximización como ser humano. Entonces, todo eso a mí me convirtió en una persona extremadamente fuerte. Yo no conozco mucha gente con mi fortaleza mental. Y he conocido mucha gente con fortaleza. Pero a mí, mañana me pueden botar del trabajo
y yo paso cero estrés. Porque mi fortaleza mental me dice, si ese trabajo no te supo apreciar, hay 900 que te van a apreciar porque tú eres un tipo especial. Y yo soy un tipo especial por mis experiencias de vida. Abiel me preparó a mí para ser padre soltero, para pasar por un proceso tan y tan riguroso a través de más de 14 años en cortes, criar a mi hija, criar a mis hijastros, en donde miro para atrás y digo, wow, todos mis hijos profesionales graduados de la universidad. Todos unos seres humanos con valores increíbles. Todos con un deseo de superación a otro nivel. ¿Y de dónde nace eso? Aparte de la combinación de mi esposa, ¿verdad? Que también tiene su historia, que también viene de un panorama similar con una hermana impedida también. Todo eso es quien te forma y te forma como ser humano y te ayuda a ser ese pilar que hoy tanto Mili como tú están siendo en su programa Maternidad Sin Barrera. Y es sin barrera literal, porque aun cuando todas estas personas, yo sé que ustedes como ITDS han visto casos peores que los de Abiel. Todas esas madres se han empoderado gracias a lo que ustedes han pasado. O sea que la vocación de ustedes no es directamente a través de lo que se puedan ganar. El trabajo de ustedes es parte de su pasión y su modelo de vida. Cuando tú tienes eso a nivel profesional, no hay nada que te saque de ser exitoso en lo que haces. Porque el éxito estriba en poder empoderar a todas las personas que piensan que el mundo se acabó porque no tienen la experiencia de vida que hemos tenido nosotros y hemos sido afortunados. O sea, de lo que el mundo llama, wow, me da pena Hider, me da pena Mili, me da pena Edgar, cómo han tenido que sacrificar muchas cosas en su juventud, con sus papás, cómo han tenido la desventaja en el mundo competitivo que vivimos. Lo que se convirtió, lo que era una deficiencia, se convirtió en una fortaleza. Y eso es lo que Abiel Vasco Padilla trajo a mi vida. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Wow, de verdad que sí. Entonces sí, valió la pena, valió todo lo que pasamos. Valió la pena. Valió la pena. Tengo una última pregunta para ti. Sí. ¿Verdad? O una pregunta. ¿Qué tú le recomiendas, verdad? ¿Cuál es qué tú le puedes decir a las personas que nos están viendo hoy, ¿verdad? Especialmente a todos esos hombres, ¿verdad? Tíos y padres que están pasando más o menos por esta situación, que a lo mejor ven a su hermana y están bloqueados y no saben cómo acercarse a su hermana, no saben cómo ofrecerle su ayuda, no saben qué hacer. ¿Qué tú les puedes sugerir a todos estos, ¿verdad? Todos estos hombres para que ellos puedan involucrarse en la relación con su hermana y con su sobrino y a la misma vez servir de red de apoyo? Mira, yo no sé la estadística y no la sé, pero me la puedo imaginar. Cuando una persona, una madre, da a luz a un niño, ¿verdad? Esa es la máxima expresión del amor, como les dije. Y viene ese niño con algún tipo de problema. No sé si es el vínculo que tiene la madre de haber cargado a ese bebé por 9 meses. Y tiene un vínculo en donde prácticamente sale a relucir de toda su anatomía como mujer, sale a relucir el amor incondicional automático, el apoyo automático. Entonces,
hay muchos hombres que como no han pasado por ese proceso, y digo algunos porque ya el mundo está cambiando y vemos ahora vemos mucho más al hombre tomando un papel protagónico Ujú. como padre y madre. Pero en general, el padre viene a conocer esa criatura después que nace. No está dentro de él. Correcto. Entonces, a eso tú le añadas, ¿verdad? Tal vez los problemas que tuvieron como pareja previo a concebir y no era una relación fuerte. Al salir una persona con cualquier tipo de problema, lo primero que hacen es me voy, como si él pidió nacer solo. Claro. Y yo le digo a la gente, mira, el mundo da mil vueltas, y arriba está Jesucristo mirando todo lo que nosotros hacemos a diario. No te pierdas la oportunidad de la enseñanza que tiene Dios para ti a través de tus hijos. Tal vez tú no lo puedas palpar de momento, o tal vez tu capacidad intelectual o emocional no te permite entender lo que yo te voy a decir ahora mismo. Pero lo que quiero es que te lo grabes y te des la oportunidad. Que Dios trabaja por senderos misteriosos. Y como le pasó a nuestra familia, que jamás yo pensé en tener esta fortaleza mental que tengo, jamás yo pensé en poder ser el mejor padre que yo pueda ser y ver el reflejo en mis hijos. Todo comenzó por el amor que yo le tengo a mi hermana, por el amor que yo le tengo a mis sobrinos. Y cuando hablo de amor, es amor incondicional. Esa persona que está pasando por ese proceso, como dije ahorita, la depresión es su mejor aliado. Pero hay un niño que necesita a mamá en su mejor expresión. Y tú dando de ti, ya sea un padre, un padrastro, o ya sea un hermano, como es en el caso mío, yo te tengo que decir que cuando tú entregas tu apoyo incondicional, lo que te va a devolver la vida va a ser bien gratificante. Y yo quiero que te des la oportunidad de aprender cómo mejorar la vida de un ser humano. Eso te va a dar unas destrezas que ni te le enseñan en la universidad y mucho menos en un trabajo. Pero te va a engrandecer como ser humano. Y vas a poder lidiar con cosas que jamás pensaste que podías haber logrado o haber lidiado con ellas. Mi mayor consejo es: interpone el amor por encima de cualquier cosa. Y todo lo que se te viene encima es amor. Y yo creo que con el amor nosotros vamos a cambiar el mundo. Y el mundo está a falta de amor. Y estos niños, ver el progreso de un joven tan simple como levantó la mano y pudo comer. Cuando tú comienzas a ver todas las cositas que nosotros damos por alto, cómo es mover mis manos, cómo es hablar, cómo es caminar, cómo es peinarme, cómo es ser autosuficiente. Cuando usted empieza a trabajar con estos niños como red de apoyo, usted empieza a valorar lo que Dios está haciendo por usted. Hay mucha gente que es bendecida y ni siquiera lo sabe, porque no aprecia las cosas simples de la vida. Uh-huh. En ese proceso de Abiel, yo tenía un problema gravísimo, no sé si es por el ADD, pero yo siempre estaba orientado a la meta. Y eso era un drive que me llevaba, por eso me ayudó en el baloncesto, en las ventas. Pero a mí pasaba algo de que cuando llegaba a esa meta, venía un momento triste en mi vida. Ya no lo valoraba igual, ya me sentía deprimido y quería pasar al próximo task.
¿Qué pasa con ese tipo de behavior, que es un behavior destructivo, porque siempre va hasta arriba y abajo, es como si fuera una persona bipolar? Ujú. En aquellos momentos yo me estaba leyendo un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. También lo recomiendo por aquí, ¿verdad? No, ni me pagan y les estoy recomendando unos libros bien buenos. El monje que vendió su Ferrari es un libro bien espectacular para tú apreciar la simpleza de la vida. Y yo te digo, aquel que tiene un hijo o un sobrino con este tipo de condición, usted va a poder aplicar lo del libro de forma automática. Usted va a poder ver cómo se trabaja por un niño 6 meses para que pueda levantar su mano, para que pueda decir mamá, para que pueda peinarse. Cuando usted pasa por ese proceso que usted está pensando que lo que está haciendo es ayudando a bajarle la carga a mamá o a una hermana, usted lo que está haciendo realmente es autoeducándose a ser agradecido con Dios. Y que las cosas simples de la vida lo llenen a usted de satisfacción. Ese principio a mí me ayudó a gozarme lo mucho o lo poco que pueda tener hoy, lo mucho o lo poco que pueda tener con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis hermanos. Y yo sé que eso le puede pasar a usted. Así que dése la oportunidad de crecer emocionalmente y espiritualmente y dejar un poquito atrás la parte superficial de la vida, que la realidad no te lleva a nada. Eso es así, eso es así. Así que los exhortamos a que se conviertan en la red de apoyo de su familia, de su hermana, de su prima, de su vecina, de cualquier madre que usted vea que está pasando por este momento de aceptación, ¿verdad? Que lo hablamos también, lo que es el duelo, que no simplemente tiene que ser el duelo de la muerte, también está el duelo de la aceptación de la condición de nuestros hijos. Así que, por favor, ¿verdad? Les exhortamos a que se conviertan parte de esa red de apoyo. Hidel, gracias por esta entrevista tan maravillosa. Es bonito ver otro lado de ti, fuera de lo que es el baloncesto. Es bonito conocerte, escucharte hablar así de tu familia, porque pues estamos acostumbrados a LeBron y a todas esas cositas. Al loud. Sí, a los mambrones y todas esas cositas. Pero es bonito ver estas cositas también y este tipo de entrevistas es bonito hacerlo para que la gente también vea que nosotros, fuera de lo que es en las redes sociales, pasamos por este tipo de cosas también, pasamos por muchas situaciones que no las decimos, no las compartimos, pero sí las vivimos. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Por favor, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Maternidad Sin Barreras, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y sigan nuestro canal en YouTube. Sigan también a Ángel Padilla con el filtro. Con el Filtro 360 en todas las redes sociales, G Padilla en Facebook y Filtro 360 TV en YouTube. Denle share a esta entrevista. Usted sabe, conoce a alguien que está pasando por este proceso. El mejor regalo que usted le hace es dándole un share a este canal. Porque créanme que estas dos mujeres y su red de apoyo lo que quieren hacer es ayudarle a usted. Sí. No solamente a mamá que está bregando con la situación, a papá, a un primo, a un hermano, a todos, porque esa persona va a necesitar, entre más apoyo tenga, más efectivo va a ser el tratamiento hacia la superación de la enfermedad. Pero necesita mucho de ti. Y qué bueno que existe este canal, porque ya hubiese querido nosotros, cuando estábamos manejando a Biel, tener un canal en donde yo pueda buscar respuestas reales de profesionales que manejan día a día todo tipo de casos aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que gracias a todos por vernos. Espere nuestro próximo video. Vamos a estar entrevistando a mi papá, que fue de mi red de apoyo, y también al hermano de Hidel, a Edgar Padilla. También lo vamos a estar entrevistando. Así que no se olviden seguirnos y estar pendientes de nuestras entrevistas. Nos vemos.